Este es el Centro Internacional de la Fotografía en la ciudad de Nueva York, o ICP. Aquí fue donde hace más de 20 años me reuní con ENIAC Martínez, quien después de una carrera exitosa como músico y artista plástico, había decidido concentrarse totalmente en la fotografía. Ahora ENIAC es un fotógrafo muy importante internacionalmente, con exhibiciones, con colecciones, con premios y sobre todo lo más importante y relevante de la cultura antropológica de nuestro país, México. ENIAC Martínez, mexicano universal, visionario. Cada proyecto que he hecho tiene que ver con meterme a otros mundos en los cuales yo no conocería si no fuera fotógrafo. Porque yo creo que no puedes ver con microscopio y como un antropólogo, no puedes ver como un estudioso de eso, tienes que verlo como fotógrafo. Si yo no me hubiera dedicado a la fotografía, yo no conocería esos mundos, yo no sabía bien acerca del problema migratorio, no sabría acerca del problema de los cauces de los ríos, no sabría acerca del manejo de la basura. Situaciones más difíciles y en los lugares más difíciles, la gente tiene un sentido del humor muy especial, por lo menos en México, ¿no? Yo creo que hay dos disciplinas que han sido fundamentales en mi desarrollo como fotógrafo, que es primero la música y luego fue la pintura. Porque cuando yo lo desarrollo, mi trabajo fotográfico, yo edito las fotografías como música. Entonces edito como si estuviera pensando en ritmo, en sonido y en silencio. Entonces cuando nombra a mi papá embajador de México en Cuba, estamos ahí pues prácticamente 3 años y ya me meto más seriamente en la cuestión de la guitarra. Pero debo de confesarte que después de estar estudiando 6 horas diarias me aburrí porque yo sentía que la vida realmente estaba afuera. Me tocó una época muy convulsa no solo de La Habana, de Cuba completa. Pues yo sentía que la vida estaba sucediendo afuera y yo estaba encerrado en mi cuarto tocando la guitarra. Entonces yo creo que la pintura también me dio, en lo que me dedico ahora en la fotografía, me dio pues este sentido de la composición, este sentido de los planos, este sentido de crear en un mundo bidimensional, ¿no? Entonces esos trazos a mí me dieron después como un lenguaje fotográfico que fui desarrollando con el tiempo, ¿no? Entonces yo decido en ese momento que me tengo que regresar de La Habana a estudiar más formalmente pintura y me regreso y me meto a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es lo que era San Carlos, y hago la carrera de Artes Visuales. Entonces empiezo a darme cuenta cada vez más pues que ese niño que existía aquí pues ya no era el mismo, ¿no? De hecho, cuando yo regresé, me costó mucho trabajo volverme a adaptar con los chicos de mi edad, porque yo había vivido cosas que allá había chicos de mi edad que habían pasado mucho peor. Pero a mí sí me dio también esta relación con lo que puede ser una realidad totalmente diferente a la que yo había estado acostumbrado a vivir. Entonces yo creo que tanto la experiencia de haber vivido en Chile como haber vivido en Cuba
me dieron de manera diferente una forma de entender que hay formas diferentes de llevar la política, de llevar los países y problemáticas muy diversas, ¿no? Empiezo a trabajar como en el año 85 en el taller de los lunes de Pedro Meyer, que éramos un grupo como muy heterogéneo, pero no era hablar ni de cámaras ni de cosas, sino hablar de un poco qué queríamos decir, ¿no? Tengo un amigo músico que dice que cuando empezamos a hablar de marcas de flautas, dejamos de hablar de música. Entonces no importaba con qué tomar las fotos, ¿no? Yo creo que lo que importa es lo que tienes detrás de la cámara, por supuesto, el ojo, ¿no? Entonces yo creo que tanto la música como la pintura me formaron y sigo pensando en ellas cada que estoy trabajando fotográficamente y cada proyecto que realizo, tengo esas dos disciplinas en mi cabeza y mi espíritu, pues, porque ahí me dieron un piso como realmente en donde pararme firmemente para poder desarrollar mi trabajo como fotógrafo. Entonces regreso a México con la experiencia neoyorquina, pero ya con ganas de trabajar en la fotografía. Una marca para mí la jornada, ¿no? Conocer a gente muy interesante dentro del campo de la fotografía. Y a mí me interesaba también por todo este pasado un poco de noticia. Me interesaba el periodismo, ¿no? Y yo creo que del primer periódico que empieza a fotografiar de una manera diferente las noticias, ¿no? Usan lentes angulares, no usan flash, utilizan como otra forma de acercamiento a los sujetos que no tenían los otros periódicos, ¿no? Y sobre todo me da el día a día de salir con una cámara a fotografiar. Y además tenía la Leica, que era de mi abuelo, que mi papá me la regaló. Esta fue de las primeras fotos que tomé. Pero entonces yo digo que hay una imagen que puede ser no tan poderosa en sí, pero estas ya dialogando con otras imágenes te crean ya un discurso que se van sumando. Sí, hay una narrativa, definitivamente. Hay ciertos detalles que ni siquiera yo los veo en el momento. Este todavía aún está en proceso y lo estoy fotografiando tanto con mi cámara grande, vamos a decir, como con el telefonito. Es un lenguaje diferente. Con el teléfono son detalles. A veces lo que buscas es esa inmediatez emocional, sí. Y me parece que el teléfono celular te ayuda mucho a eso. Y con este empecé a trabajar en Nueva York y trabajé un ratito con ella, ¿eh? Estoy acostado y volteo y veo a Kudelka que va caminando con sus cámaras. Entonces la preparé, venía Kudelka caminando, me la acerqué lo más que pude, me hizo así como que no quería fotos y vio la cámara y me dijo, bueno, ya. Fueron tres cosas: Nueva York, la época en la jornada y después de la jornada el trabajo de Mixtecos, ¿no? Las imágenes están diciendo algo, esto comunican una entre la otra, esto está creando un lenguaje, esto se está creando una cierta idea de lo que son el grupo de los Mixtecos, hasta que dije, no, lo que quiero hacer es el proceso migratorio, porque era de esta manera cumplir el ciclo completo del proceso migratorio mixteco, ¿no? Bueno, con el tiempo he aprendido a irle dando forma a los proyectos mientras los voy fotografiando. Por eso después de Mixtecos es un libro un poco diferente, de litorales. Entonces la cosa es decir, bueno, ¿qué necesito para fotografiar esto? ¿Qué cámara necesito? Entonces empiezo ya a trabajar con el formato panorámico. ¿Cuánto tiempo duró este proyecto del Camino Real? 6 años. Ahora, yo sabía que lo que tenía que darle
una uniformidad y un sentido. Y estar recorriendo todos esos estados te deja como esa sensación de que cada uno tiene una forma muy particular de desarrollarse, pues vamos a decirlo así. Porque a mí lo que me interesaba es el patrimonio intangible, ¿no? O sea, ¿qué es lo que permanece y qué es lo que está desapareciendo? A mí lo que me gusta mucho del trabajo de ENIAC Martínez es que su fotografía te invita a contemplar. Aunque la fotografía de ENIAC es maravillosa en composición, en luz, yo lo que le diría a la gente es que se fije en los temas, qué tema está detrás. No piensen nada más en ríos como una foto maravillosa de una mujer que sale de un río, sino pensando en qué es para ENIAC el río. ¿Por qué el camino para él es una constante? En Mixtecos, en Camino Real Tierra Adentro, en ríos, en basura. Cuando ENIAC habla de la basura, habla del camino de la basura. Entonces hay que pensar siempre en qué tema está tratando de transmitirnos, cuál es el tema de fondo. ENIAC tiene la capacidad de opinar y de explicitar su opinión siendo consciente de eso. No es algo que ocurrió por equivocación. Todos estos grandes temas van generando cuerpos de obra que además él explora durante muchos años. Yo no sé si ENIAC se da cuenta o tiene una intención cinematográfica en su fotografía, pero la tiene, y en buena medida es porque él está involucrado en el terreno de la fotografía fija para producciones de cine. Entonces sus fotografías son un relato que también tiene uno que entender como de dónde vienen a dónde van, es decir, es como una especie de, como un fotograma de un cómic que tiene una secuencia de dónde viene esto, y esto lo puedes ver tanto en el trabajo individual de una serie como sus diferentes series. Tendrías que pensar, Mixtecos me lleva a una serie que viene y a otra y a otra. Entonces, siempre tiene uno que preguntarse cuando ve la fotografía de ENIAC Martínez, ¿de dónde viene, dónde está y hacia dónde va? Yo siempre parto de un proyecto y lo voy desarrollando y poco a poco va tomando forma con respecto a las imágenes que voy realizando. Hasta que empecé me daba cuenta que yo estaba fotografiando la vida y la muerte, ¿no? Ajá. Entonces hice 4 ejes de trabajo, que es la vida del río, la vida del nombre del río, la muerte del río y la muerte que causa el río. Trabajé 6 años este proyecto y traté de recorrer la mayor cantidad de cauces de agua de la República Mexicana. O sea, ver el río como un ente natural, ver cómo convive el hombre con este río, ver cómo se está muriendo el río y ver cómo esta participación del hombre dentro del río causa la muerte del río. Por ejemplo, hay un río que se llama Santo Domingo en Chiapas y es un río relativamente sano o bastante sano. Entonces lo que ves es un río alegre, la gente se baña, se come, lo disfruta, se desarrolla. Entonces esta parte lúdica tiene que ver con un río vivo, que por supuesto que un río vivo es una bendición. Entonces de esta parte lúdica tiene que ver, que lo trato de hacer en todos los proyectos que hago, incluso Basura, por ejemplo, tiene partes pues, que son lúdicas, porque yo he visto gente que vive en los rellenos sanitarios que se la pasa riendo y jugando. Bueno, me gusta el acto de fotografiar, pero me gusta meterme en otros mundos. Bueno, yo creo que ENIAC nos ha acompañado en esta idea de recuperar la certeza de que el patrimonio no solo es un conjunto de monumentos o de bienes valiosos, sino que es también un acervo de expresiones vivas y que tienen que ver con el paisaje y también con las comunidades, con las poblaciones, con las migraciones, con los espacios de interculturalidad. Estos grandes caminos se hacían a nombre del monarca, por eso eran reales. Y este camino terminaba en Nuevo México, concretamente en Santa Fe de Nuevo México, que digamos que es la última gran colonización
de España en el ámbito del virreinato de la Nueva España. La idea de recuperar la ruta no solamente es identificar puentes, caminos, haciendas, ventas, estancias, ciudades que conjuntan importantes monumentos históricos, sino también recuperar la población que allí vive, lo que piensa sobre el camino y cómo finalmente pues podemos hablar de tramos del camino que ahora son fundamentales. Y entonces ENIAC hace un ejercicio de reconocer distintas expresiones de la gente y el paisaje en todo este gran recorrido. Finalmente, en el año 2010, la UNESCO inscribe el Camino Real de Tierra Adentro en la lista del Patrimonio Mundial. ¿Nos podrías hablar un poco de tu relación personal con la Ciudad de México, con el centro de la Ciudad de México? O sea, diferente de otras ciudades, es un centro vivo, es un centro donde realmente suceden muchas cosas todo el tiempo. Fotografía en camino real, cosas del centro. Pero ahora con Basura estuve trabajando mucho, porque es un entorno muy particular, ¿no? Muy particular y muy especial lo que sucede en el centro. Es realmente un perol de lo que es la República Mexicana, todo condensado en un espacio relativamente pequeño. El centro me ha ofrecido una posibilidad de trabajar de ciertas cosas, de ciertos elementos que se van repitiendo a nivel del tema que estoy tratando actualmente, que estamos a punto de convertir en un libro y en una exposición, que es el tema de Basura. El Camino Real salían de aquí, del Zócalo. Creo que bueno, la catedral era otra y el centro era otra, pero yo estoy casi seguro que si no salieron exactamente de aquí, salieron del área. Un proyecto te lleva al que sigue y te lleva al que sigue, porque alguna idea te detona esto de un proyecto que estás tanto tiempo trabajando que lo puedes hilar con otro proyecto. Y así como ríos, por las condiciones que están los cauces de agua en México, me llevó directamente a Basura. Porque si tú ves los ríos de Basura, aquí en el Chas había creo que 50 ríos que todos están entubados. Es muy difícil encontrarte un río que esté sano, muy difícil. Además te voy a decir una cosa, lo que a mí me gusta fotografiar son en este tipo de temas que tienen un cierto carácter social. Yo creo que es lo más importante, que estás hablando de la condición humana a través de tu trabajo. Eso, exactamente. Ahora, ¿cómo es que abordas, dependiendo del sujeto, qué tipo de cámaras o cuál es su tendencia? ¿Cómo es que lo haces? Es una cuestión como de interés, de darle un movimiento. Por ejemplo, el libro de ríos, yo lo hice con 3 formatos. Lo hice con una cámara 6x6, que como tú sabes tiene rollo 120, que está envuelto en papel. Yo lo que hacía es sacaba el rollo, que está envuelto en papel, y lo aventaba al río ahí a que tuviera una cierta reacción con los químicos que pertenecen a tal río determinado. Y en algunos casos sí se veía una diferencia y le dio como un prerevelado interesante. Entonces por eso utilicé el 6x6. El Instagram para mí es una plataforma muy interesante. Es una forma de comunicarte a través de imágenes. Decir, bueno, esto es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, yo creo que tiene una validez, sin duda, siempre y cuando la utilices de la mejor manera, ¿no? Está hecho para eso, para la inmediatez. Nunca corrija una foto del Instagram, del teléfono. Yo creo que a mí lo que me interesa de eso es como si fuera una Polaroid. A mí no me gusta como manipularlas, ¿no? Lo que me gusta es, la tomaste, ahí está. ENIAC, una de tus últimas colecciones es como una compilación de tus años de trabajo que se llama Caminos Recorridos, ¿verdad? Así es, y esta la expuse en el MAF, Museo Archivo de la Fotografía, y fue una exposición que constó de 104 imágenes de 4 proyectos diferentes.
Los 4 proyectos son Camino Real de Tierra Adentro, Ríos, Mixtecos y Litorales. Entonces, lo importante de tu trabajo, por ser que no caduca, quiere decir que todas esas exhibiciones tú las sigues presentando. Por supuesto, pero si tú tienes un material que está hecho, eso no quiere decir que pares de producir y que pares de completar los trabajos. Claro. Pero esto tiene vida y mientras tenga vida lo voy a seguir presentando. Vamos ahorita rumbo al estudio, ¿verdad? Vamos al estudio de Rocío Mireles, que es una diseñadora con la cual yo he estado trabajando ya desde hace tiempo. El de Ríos lo hicimos ya hace tiempo, Ajá. lo hizo Rocío. Ajá. Este es el de Basura. Ajá. Y ya lo único que falta es como aprobar las últimas detallitos, pues, porque siempre hay unos cambios de última hora. ENIAC, bueno, somos amigos desde hace como más de 30 años. Entonces, el trabajo con ENIAC y con otros artistas con los que hemos trabajado siempre es un proceso creativo en conjunto donde nosotros interpretamos lo que ellos quieren y lo tratamos de aterrizar en papel y en un formato de libro. Y entonces aquí lo importante, sobre todo en fotografía, es que las fotos se vean lo mejor posible y que hablen solas, que tengan lo mínimo de elementos que compitan con la imagen. Primero revisamos con ENIAC y empezamos a eliminar, ¿no? Ya entrando al libro, ya tenemos la selección de las imágenes donde está, pues, las personas que viven de la basura, los animales que viven alrededor de la basura, y todo va interactuando, fue de un diálogo, no sé qué. Ahora sí, el que lo define es un él. hilo narrativo, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a ese Sí. hilo Ajá. y cómo interactúas con ese hilo? ¿Cómo está el tema de la basura puesto? ¿Qué me estás diciendo con la foto? Y lo que más me interesaba de estas fotos son estas instalaciones que se van creando voluntaria o involuntariamente con la basura, ¿no? Algo que me interesaría mucho, que no hemos abordado y que ha sido participar con muchas películas, entre ellas algunas muy famosas. Y yo sé que son tantas, pero ¿me podrías decir cómo fue que empezaste y cuáles han sido tus proyectos más importantes? La primera película, el primer trabajo que tuve, de hecho, en una película fue una película de Luis Estrada que se llamó Camino Largo a Tijuana. Las películas a mí me interesan porque además aprendo de Luz, por supuesto. Trabajar con Chivo, trabajar con Rodrigo Prieto. Babel fue otra película importante porque Babel me eché solamente la parte de México. Entonces eso es lo que me gusta del cine. Hay una parte también del movimiento, de ver cómo un crew grandotote incide en un espacio público y lo modifica inmediatamente con todo el movimiento, ¿no? Arráncame la vida se filmó la parte que me tocó, casi toda fue en Puebla, fue interesante porque, bueno, es una película de época, pues siempre tiene hacer esta cosa de mezclar estas películas de época con la vida de 2016, Cuando se filmó, 2017, no sé. Blue sky, why don't you come and take blue sky, blue sky, blue sky, blue sky, blue sky, blue, blue.
Yo quiero desarrollar proyectos y que tengan que ver con la gente. Yo siempre dije, soy un fotógrafo de gente, a mí me gusta fotografiar a la gente y las diferentes realidades, vivencias y problemas que tiene en cualquier medio, cualquier ámbito, la gente.